Buenos días. Permítanme que les transporte por un momento a la Atenas del siglo V antes de nuestra era, la época de la fundación de las democracias, la época de la creación de la primera universidad, la academia fundada por Platón, también la época de los primeros filósofos, entre ellos Sócrates, el gran pensador de la antigüedad. Sócrates se solía repetir a sí mismo estas palabras: solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Son unas palabras fuertes, especialmente para un sabio que posiblemente sabía mucho más que sus congéneres. Yo suelo emplear estas palabras y los suelo retorcer un poco cuando me dirijo a los directivos que acuden a mi escuela de negocios todos los años, más de 2.000 personas. En el primer día de clase, estas personas que tienen una experiencia acreditada, que tienen también un reconocimiento y prestigio social, que por lo tanto han acreditado todos esos valores y su reconocimiento en la profesión, les suelo decir una adaptación de estas palabras de Sócrates, estas otras palabras que son mucho más duras. No sabéis nada. Saben ustedes que los directivos no suelen ser personas normalmente modestas o humildes. Pienso que precisamente por esa razón, al comienzo de una experiencia de aprendizaje, es muy importante repetirse estas palabras de Sócrates. Y les pido a ustedes, a todos ustedes, que se las repitan a sí mismos en este comienzo de mi presentación. No sé nada, no sabéis nada, todavía hay mucho que aprender. Y es bueno repetirse estas palabras a lo largo de toda la vida porque la formación continuada tiene que ser el referente de toda nuestra carrera profesional. La tesis que yo les propongo en mi presentación es esta: la educación es el mejor remedio para la transformación del mundo, para la solución de las guerras, para acabar con la desigualdad social, para resolver todas las cuestiones personales y también sociales. Pero esta tesis tiene dos aplicaciones. La primera es personal. Para cada uno de ustedes es bueno que se hagan un plan de educación individual, que piensen qué es lo que tienen que aprender cada año, qué idioma nuevo van a iniciar, qué libros van a leer. Es bueno no dejar de leer al menos un libro a la semana. Esto porque la educación está ligada directamente con la felicidad, pero también con el desarrollo sano del cerebro, con la generación de nuevas neuronas y también con una mayor empleabilidad. Pero hay también otra razón adicional, especialmente para los emprendedores que se encuentran hoy aquí. La educación es uno de los sectores de mayor crecimiento en el futuro y, por lo tanto, aquellos de ustedes que quieran crear nuevos desarrollos empresariales, nuevas empresas, aplicaciones, pueden fijarse en la educación como el objetivo donde desarrollar su actividad emprendedora. Voy a empezar por describirles lo que es la distopía y en qué medida vivimos ahora mismo, en nuestra sociedad vive en este momento distópico. La distopía es un relato ficticio de la civilización de la humanidad desde un punto de vista pesimista o negativo. Una de las distopías más extendidas en la actualidad es la que hace referencia al efecto sustitución que van a tener los androides, las máquinas, el software, los algoritmos, los replicantes, todos los robots que se están construyendo en tantos lugares distintos. De acuerdo con estudios desarrollados por diversas universidades, por un lado, el efecto sustitución ya se ha operado en sectores tradicionales de la economía, como es el sector agrícola o el industrial, pero también existen muchos otros desarrollos que están afectando a otros sectores tradicionales, como eran, por ejemplo, los servicios financieros o los servicios profesionales en general. Se estima, en una conferencia reciente, que para el año 2050 muchos de los oficios, de los trabajos que se desarrollan en la actualidad van a ser sustituidos por máquinas, por software, por inteligencia artificial. Esto no nos tiene que asustar, en principio, porque a lo largo de la historia de la humanidad se ha producido este efecto sustitución mediante la aplicación de nueva maquinaria, nuevos ingenios, nuevas aplicaciones. Por un lado,
se va a tardar cierto tiempo en sustituir todas las profesiones actuales. El proceso no es inmediato, no es de la noche a la mañana. En segundo lugar, incluso en los sectores más afectados por este efecto sustitución de la tecnificación, van a seguir existiendo profesiones para los humanos. En tercer lugar, se van a descubrir muchas nuevas profesiones. Hace 50 años, la mayor parte de las profesiones que conocemos hoy por hoy no existían. Y finalmente, tampoco todos los oficios van a poder ser sustituidos por las máquinas. ¿Piensan ustedes que el puesto de un juez del Tribunal Supremo o de un primer ministro puede ser sustituido por un robot? Una pregunta que dejo flotando en el aire. En ocasiones podríamos querer que así fuera, pero en todo caso pensamos que no vamos a dejar en manos de inteligencia artificial puestos muy sensibles para la sociedad, puestos de toma de decisiones tradicionales o puestos también en todo lo que es el sector de la educación. Me gustaría tratar en particular en qué medida la inteligencia artificial, los autómatas, el software, va a sustituir en el futuro más cercano, en el corto, en el medio plazo, la actividad docente, la actividad de los profesores. En principio parece que no, porque la educación es uno de los sectores más regulados, más resistentes por diversas razones a la innovación, entre otras por el gobierno de las propias universidades y también porque existe una hiperregulación del sector educativo. En todo caso, estamos viendo desarrollos de la inteligencia artificial que están siendo aplicados a servicios de alto valor añadido, actividades de carácter genuinamente intelectual. Posiblemente estén familiarizados con Watson, que es un ingenio desarrollado por IBM, que ya ha ganado concursos de televisión como Jeopardy. No es un concurso simplemente de preguntas y respuestas, sino que requiere de una interacción y, por lo tanto, del empleo de actitudes. Watson también está desarrollando diagnósticos médicos y se le está empleando en muchas otras profesiones. Seguro que han utilizado ustedes Google Translator. No es el mejor sistema para traducir especialmente textos muy sofisticados y todavía es perfectible, pero cabe imaginar que en un futuro no muy lejano Google Translator tendrá mucha mejor aplicación y penetración en muchos sectores. Y finalmente, Narrative Sciences o Emo Spark están desarrollando aplicaciones enormemente interesantes en lo que es la redacción de textos, artículos o en la identificación de emociones humanas. Por lo tanto, cabe imaginar que en el medio plazo el sector educativo sí que se va a ver afectado por desarrollos muy interesantes de la inteligencia artificial. En el muy corto plazo estamos viendo el impacto de los MOOCs, los Massive Online Open Courses. No sustituyen la educación formal ni de momento han dado acceso universal a la educación, pero sí que son un vehículo estupendo para trasladar conocimiento a un coste muy bajo. Pienso que el futuro va a pertenecer no solamente a los gurús, aquellas personas que desarrollan un conocimiento, una sabiduría elevada, sino a lo que yo llamo los cangurús. Los cangurús son aquellos docentes, aquellos investigadores que saltan de la investigación a la docencia y de ahí de nuevo saltan a lo que es la interacción con el mundo profesional y se desempeñan en estas tres facetas con igual excelencia. El futuro para aquellos de ustedes que quieran trabajar en el sector educativo pertenecerá a estos cangurús. Por lo tanto, yo les animaría a no dejarse desalentar por esa imagen distópica del mundo y vamos a entrar, sin embargo, en lo que yo entiendo como utopía. La utopía y el impacto de la educación en el mundo actual. Y ahora permítanme que les transporte a una de las novelas quizá menos conocidas de uno de los padres de la ciencia ficción, Wells, el autor de El hombre invisible o La guerra de los mundos. En esta obra, titulada Los hombres como dioses, el protagonista fundamental de la novela decide huir de su casa. Es una persona muy cultivada, que ha desarrollado el conocimiento de muchas cosas, es periodista, y en un momento determinado
se siente relativamente harto de las rutinas domésticas, decide huir en busca de un mundo nuevo, menos aburrido. Cuando está conduciendo su automóvil por la autopista, resulta que un fenómeno extraño le transporta a un país distinto, en una época y en un lugar diversos. No solamente a él, sino también a otros terrícolas que llegan a este país idílico, habitado por unos habitantes enormemente sabios, personas que además se relacionan con los animales en perfecta armonía y además que se comunican mediante la empatía. Uno de los episodios quizá más hilarantes, más divertidos de la novela, es cuando el protagonista y el resto de los terrícolas preguntan a los habitantes de Utopía cuál ha sido la historia de su país. Y ellos les cuentan cómo han dejado atrás lo que ellos llaman los días de la confusión, momentos en los cuales existía desigualdad, un individualismo gregario, luchas, guerras, problemas sociales. Lo han dejado atrás mediante el desarrollo de la educación y del conocimiento. De hecho, entre ellos no se manejan mediante el lenguaje convencional, sino que utilizan la telepatía, la empatía, para comunicarse, de forma que algunos de los terrícolas que están asistiendo a ese relato, lo que sucede es que no oyen nada. Son aquellos terrícolas que no han sido capaces de desarrollar el conocimiento. El protagonista de la novela sí que sigue prácticamente toda la historia. Pero esto me lleva a la cuestión central de mi presentación. Si podemos construir nuestra sociedad sobre la base de la educación, si cada uno de nosotros hace el esfuerzo por cultivarse y ser la persona más educada en el sentido del conocimiento, y el conocimiento en términos muy amplios, pienso que podremos hacer que la educación, como sucedía en Utopía, sea el gobierno de nuestra sociedad. Tenemos un cerebro que se ha desarrollado de forma prodigiosa en los últimos 40.000 años, desde que el hombre empezó a funcionar como animal racional. Es un cerebro que además tiene plasticidad, que podemos desarrollar en diversas facetas a lo largo de nuestra vida. Y esa plasticidad tiene precisamente que ver con el desarrollo de las distintas formas de inteligencia. Tradicionalmente, la educación y en general la sociedad se ha enfocado en un solo tipo de inteligencia, la conocida como inteligencia analítica, que es la que se mide con el IQ, el test, el coeficiente de inteligencia, que mide facultades como son la memoria, el cálculo, pero son facultades que no necesariamente tienen que ver con el éxito en la vida profesional, el éxito, entre otras cosas, en el mundo del emprendimiento o de la empresa. Realmente el éxito, cuando vemos a los emprendedores, a los directivos de empresa, lo que podríamos llegar a la conclusión es que tienen mucha más fuerza, más fortaleza en formas de inteligencia como la emocional, la artística, la relacional, la espacial. De hecho, se han hecho distintos estudios para medir o estimar la inteligencia analítica, por ejemplo, de los presidentes norteamericanos. Ya saben ustedes que ahí la transparencia es prácticamente absoluta, y se ha llegado a la conclusión de que el IQ, la inteligencia analítica de los presidentes de Estados Unidos, estaba en la media. De hecho, en algunos de los casos estaba por debajo de la media. Ustedes se pueden imaginar quiénes serían esos casos. Pero, en todo, mi conclusión importante es que no es que se tratara de personas tontas, es que tenemos que reconocer estas formas alternativas de inteligencia y cultivarlas. Bien, se ha hablado también de un gen como el origen del comportamiento de los emprendedores, el gen DRD4-7R. De acuerdo con este gen, las personas que lo poseen tienen una mayor predisposición a descubrir cosas, a viajar, a probar nuevas formas de vida, a experimentar. También tiene otra serie de consecuencias negativas, la promiscuidad, por ejemplo, o una mayor propensión al consumo de drogas. En todo caso, no está demostrado que los emprendedores todos ellos tengan este gen. De hecho, hay estudios científicos que prueban que hay muchos emprendedores con genes distintos. Solo una quinta parte de la población, por cierto, posee este gen. En el futuro, por supuesto, podremos ver casos de manipulación genética,
Pero la tesis fundamental que yo les quiero plantear en relación con lo que antes les hablaba es que se puede construir, se puede sustituir la genética mediante la educación, mediante el desarrollo del conocimiento y de las distintas formas de inteligencia. Quería terminar recordándoles, seguro que alguno de ustedes ha visto El dormilón de Woody Allen, una comedia en la cual en un momento determinado de la película los protagonistas entran en una máquina que se llama el orgasmatrón. Es una máquina en la cual las personas que entran en cuestión de instantes, de segundos, sienten los mismos efectos que se experimentan con el orgasmo. Lo que sucede es que no hay realmente interacción física. De hecho, cuando salen las personas de la máquina es un cilindro en el que caben una especie de ducha. Cuando están dentro se escuchan gemidos, gritos. Cuando salen, las personas salen incólumes, sin ningún tipo de mancha, como si no hubiera pasado nada. Se tiende a pensar que lo que pasa en ese país del futuro es que los seres se han quedado impotentes y que no se practica realmente el sexo. Yo les quiero poner este ejemplo porque si imagináramos hipotéticamente otra máquina, lo que yo llamaría el educatrón. Imagínense ustedes que aquí tenemos una máquina en la cual cualquiera puede introducirse y en cuestión de instantes puede aprender un idioma o puede adquirir todos los conocimientos de una enciclopedia o puede a lo mejor conocer otros aspectos de la ciencia solo en cuestión de instantes. ¿Qué es lo que estaría fallando en esta máquina? Posiblemente que, como pasaba con el orgasmatrón, lo más bonito del conocimiento, del desarrollo de la inteligencia, también lo más bonito de practicar el sexo, no es solamente conseguir el objetivo, no es solamente llegar a conocer determinadas ideas, teorías o conceptos. Es mucho más importante el camino, el recorrido. Es mucho más importante lo que se experimenta y las facultades que se ponen en funcionamiento para adquirir ese conocimiento. Por lo tanto, olvidémonos de que la tecnología pueda ser un atajo para adquirir ese conocimiento y pensemos en lo valioso que es el recorrido del aprendizaje. Termino con la tesis fundamental de mi presentación. La educación es la mejor forma de transformar el mundo y es el mejor remedio, el mejor antídoto para la mayor parte de los problemas sociales. Pero piensen también a título individual, ¿qué plan educativo individual pueden desarrollar cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Cómo van a cambiar su inteligencia y la conformación de su cerebro a lo largo de su vida? Si se proponen este objetivo, no solamente llegarán a ser sabios, llegarán a ser felices. Muchas gracias.